y la mirada desde el barrio. Capital Poniente, señal local al poniente de la capital. Comienza en breves instantes un nuevo programa en Capital Poniente. Espéranos, nuestras y nuestros panelistas ya están casi listos para salir al aire con una nueva conversación sobre temas locales y de actualidad. Capital Poniente, señal local al poniente de la capital. Capital Poniente, señal local al poniente de la capital. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en un programa especial de Ley Constituyente, este programa que hemos ya, venimos varios ya capítulos desarrollando en torno al proceso constituyente por Capital Poniente, a quienes agradecemos. Y estamos con dos grandes invitados, dos candidatos independientes del Distrito 8 y más específicamente, salvo que me equivoque y ustedes me corrigen, de Maipú, ambos, ¿no? Yo sé que Marly, a quien voy a presentar primero, Marly Rebolledo, tú eres oriunda de Valdivia, pero no sé cuántos años llevas ya viviendo y siendo una activista social por el derecho al agua, que es un tema muy importante en Maipú, así que tienes toda una trayectoria ahí. Y tenemos también a Esteban Quirós, que también, yo sé, Esteban, tú eres de Maipú, tú eres abogado, y tú eres también un representante, al igual que Marly, ¿no? Hay que decirlo, del movimiento Evangélicos por el Apruebo, que vamos a hablar de esos temas también en este momento, pero primero quiero darle la bienvenida, contarle que nos cuenten brevemente quiénes son ustedes, por qué han decidido ir como independientes a la Convención Constitucional. ¿Por qué quieren llegar a ser constituyentes? Empecemos por Marly. Marly Rebolledo, tú cuéntanos, tú tienes experiencia también en estos programas de Capital Poniente. ¿Por qué quieres ser constituyente? ¿Cuál es tu motivación? ¿De dónde nace eso? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Primero un gusto poder compartir con ustedes, con Esteban, que ya nos conocemos, vamos en la misma lista de las cosas de la vida nomás que pasó, ¿cierto Esteban? y veníamos ya trabajando hace tiempo, Esteban se levantó como un líder por el apruebo de los evangélicos y de ahí, de una u otra manera, muchos empezamos a conectarnos de manera interna, en WhatsApp, en grupo, y fuimos relacionándonos y eso también nos impulsó para la candidatura de muchos, a atrevernos a ir, saber que no éramos los únicos que teníamos ciertos pensamientos, ciertas tendencias de cómo debemos dirigir y administrar nuestra ciudad. Y creo que es súper importante y una de las cosas por las que yo voy es porque a mí me encanta la política, te soy súper sincera. Creo que la administración de nuestra ciudad, de los procesos, de todas las cosas que suceden, además de observarla, tenemos que saber administrarla, saber dirigirla. Como buenos mayordomos, digo yo, cuando una casa de ricachón tiene un mayordomo, ese tipo es impecable en su actitud para poder administrar la casa. Y creo que de la misma manera nosotros, los seres humanos, tenemos que saber administrar cada uno de los procesos que compone nuestra sociedad y la sociedad que hemos formado. Así que participar en esto, no solo con mi experiencia, sino también porque de verdad siento que debemos cambiar las cosas. A lo mejor no todos vamos a llegar. Yo soy súper nueva en este mundo político, pero sí tengo la convicción clara que soy uno de los líderes del futuro. Sí, eso lo tengo súper convencido mi corazón de que es así. ¿Por qué? Porque la política debe ser renovada y creo que entre nosotros estamos todos ellos, pues todos los que venimos con una nueva visión y las nuevas ganas de ordenar esta casa gigante que es de todos. Pues. Esteban, todo el mundo quiere ser independiente hoy día.
pero ustedes son de una lista que se llama Independientes No Neutrales, ¿no? Y te quiero llevar a ese tema. ¿Qué significan no neutrales para ustedes y por qué se presentan como independientes no neutrales y no simplemente no independientes o simplemente independientes? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Ricardo, por la invitación, por la presentación. Agradecer por este espacio, a la presencia de Marlis, a la intérprete de lengua de señas, que es colaboradora de mi candidatura, que es Yasmín, que siempre está acompañándome para hacer estas actividades inclusivas para llegar a la comunidad sorda. A ver, efectivamente, ser independiente actualmente está de moda y evidentemente es presentado en muchos aspectos como una especie de valor, ¿no? Un valor que de alguna manera está tratándose de explotar, o sea, ¿no? Hoy día supimos de Marcela Cubillos, candidata independiente, digamos, y yo creo que evidentemente la independencia, si bien la gente valora mucho esa palabra, no es todo lo que uno requiere para poder participar de un proceso constituyente. Sin ir más lejos, a ver, Piñera fue candidato independiente, no sé si me explico. Muchos, yo creo que la mayoría de los candidatos de siempre de los partidos van a presentarse como independientes a pesar de que efectivamente tienen una vinculación muy fuerte con el mundo político. Entonces, esta lista en la que yo participo, que se llama Independientes No Neutrales, agrega este elemento de no neutral porque hay personas que piensan que independencia, yo creo que este es el motivo, yo no participé en la elección del nombre, me sumé posteriormente, es un sinónimo de apoliticidad, ¿no? O un sinónimo de no tengo ideas, como que soy simplemente una persona vacía y por lo tanto no estoy vinculada a un cierto proyecto, ¿no? Y yo creo que esta idea de no neutralidad viene como a hacer una aclaración a la palabra neutralidad, decir, no, pero tenemos ideas comunes. Ya Independientes No Neutrales es una lista que recoge, que es como una especie de asociación de independientes con muy diversas sensibilidades, de muy diversos mundos, que no funciona de manera jerárquica, al contrario, estamos funcionando de manera muy horizontal, particularmente muy distrital, de manera que se va a ver ahora cómo los diversos grupos distritales de independientes no neutrales van a tomar decisiones distintas respecto de la elección constitucional, que puede despejar hartas dudas sobre esta acusación de que es un partido político de facto, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es la mirada de la no neutralidad. Tenemos ideas comunes, algunas personas tenemos matices dentro de esas ideas comunes, pero va por la mirada, obviamente, de un Estado que es antineoliberal, que es favorable a la solidaridad, que es protector del medio ambiente, que está a favor del reconocimiento de los derechos sociales, que está a favor de la plurinacionalidad, que está a favor de la sana convivencia de las diversidades, y que en ese marco constitucional convoca a distintas personas de los más diversos mundos, y ahí estamos trabajando y ha sido una muy bonita experiencia. Y Marlis, ¿cómo te aproximas tú al tema de la independencia y de la no neutralidad? Y agrego un tema más. ¿Cuáles serían, piensas tú, los temas que de tu experiencia como independiente, pero activista, social también, piensas tú que son más relevantes de llevar a la Constitución, a la nueva Constitución? Tienes sin micrófono, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Le digo que yo soy bien analítica de la política de mi país, me gusta, me encanta analizarla desde todos los puntos que puedo y tengo también una larga trayectoria porque antes de trabajar en SMAPA también trabajé en el servicio social en otros lugares de Chile y eso me dio una visión bien detallada de lo que está ocurriendo en la cotidianeidad de las ciudades. ¿Por qué? Porque es súper fácil hablar desde los puestos políticos, pero cuando hablas desde la cotidianidad de lo que los ciudadanos viven, la realidad se te hace visible de la mala administración que tenemos en el Estado. Entonces, es ver eso durante tanto tiempo, fueron 22 años, harto tiempo, entonces me permitió visualizar una realidad bien fuerte que vive nuestro país y que es necesario, ¿me entiende?, que la corrijamos. Hace mucho rato que se habla de la Constitución y de por qué debemos cambiarla. ¿Y por qué? Porque la Constitución que tenemos tiene inyectado un sistema económico. Eso sucede.
Y las constituciones no pueden funcionar de esa manera. ¿Por qué? Porque eso priva realmente la dignidad del ser humano y también le da lugar a que muchos se tomen el poder en cosas que son primordiales para el bien común. Así que con toda esa visión, entendiendo lo que está pasando en nuestro país y también en la fricción política en la que estamos, porque vivimos en un país que evoluciona, que cambia, que se transforma. Entonces, los sistemas cada cierto tiempo se ven confrontados en sí mismos y empiezan a decaer. Y es lo que pasa hoy día en nuestro país. Estamos en una política que está decayendo y a la constituyente, yo quiero que la gente, yo espero que lo que están viendo entiendan que lo importante de cambiar la constitución es que cuando vayamos, seamos firmes en nuestras convicciones, porque no solamente vamos a ir a tratar con la derecha y con un grupo de personas que defienden el poder económico en este país, también vamos a ir a tratar con un grupo de partidistas que no quieren moverse de sus doctrinas para poder avanzar en el crecimiento de la ciudad. Entonces, súper importante que entendamos que aquí no vamos solamente a ir a conversar de los temas, vamos a ir a llegar a acuerdos súper importantes. Y es primordial que la derecha, que la izquierda y que todos los que vengan entiendan que todos debemos ceder por un bien mayor. Hay un bien mayor acá y es el que debe primar, el bien de la ciudadanía. Entonces, es súper importante y yo voy con esa convicción, de llevar un mensaje distinto, un mensaje del pueblo, un mensaje que lo vi con el ejemplo, lo vi viviéndolo en carne propia, po. Y en muchas áreas, yo no solamente traigo la salud, la educación, creo que tengo un cerebro bien extraño, ¿ah? Creo que la experiencia de vida que viví me hizo, así como el cerebro, oye, esta es nuestra realidad, despierta, hay que cambiarla. Justamente eso último que tú planteas, Marlis, las experiencias de vida, me interesa invitarlos a conversar ahora también en esta parte del programa de Esteban, porque al principio del programa decíamos que ustedes fueron parte, no sé, siguen siendo parte de lo que se conocía como evangélicos por el apruebo. Y Esteban, Marlis, ustedes saben que en la experiencia en Latinoamérica, en Chile también, desde la política, cuando uno dice evangélico, uno habitualmente lo asocia a un mundo muy estrictamente conservador, incluso de derecha, y esto lo vimos lamentablemente en la franja del rechazo, ¿no? No sé qué opinión tienen ustedes de eso, pero mirado desde afuera uno veía una cierta manipulación muchas veces del mundo evangélico de una manera un poco caricaturizada. Y ustedes se levantaron, en particular tú, Esteban, que yo leía, mucha gente ha leído tus blogs, y yo también lo leí algunas veces, desde una perspectiva mucho más cosmopolita, diríamos así, mucho más, de hecho, más democrática, más, como tú dices, integradora, pero desde el mundo evangélico. ¿Cómo es esa experiencia, por tanto, de vida que ustedes quieren llevar también a la constituyente? ¿Eso lo van a dejar en el foro íntimo o va a entrar, y en qué medida, también a la esfera pública de los debates que se van a dar en la Constitución? Esteban primero y después Marley. Muchas gracias, Ricardo. Muy buena pregunta. A ver, evidentemente, a mí me tocaba hacer publicidad, por ejemplo, sobre mi patrocinio para la constituyente. Cuando captan que soy evangélico, me dicen, tú eres del rechazo, eres del fascismo, eres de la dictadura, eres de toda esa onda, ¿no? Que es una reacción natural, yo no los culpo para nada por ese tipo de pensamientos, pero es una reacción que es caricaturesca y yo creo que es prejuiciosa. ¿Ya? Y esto se debe a diversos motivos, ¿eh? Y voy a dar algunos ejemplos, porque esto se puede extender mucho para poder explicarlo, porque habría que acudir a un sociólogo de la religión evangélica para explicarlo con mejor claridad. Pero, a ver, pasa mucho que dentro del mundo evangélico, en primer lugar, lo que tiene que quedar claro es que no existe la iglesia evangélica. Ya son más de 3.000. Están todas separadas y administradas de formas separadas y tienen pensamientos muy diferentes. Y cuando aparece cualquier persona, sujeto, grupo, entidad que dice que son representantes de la iglesia evangélica, ellos están cometiendo un pecado que se llama mentir. ¿Ya? Siempre es así. Y yo me presento, de hecho, como miembro del apruebo evangélico, pero no como representante de las iglesias evangélicas, para nada. Me represento a mí mismo y a los que están conmigo. Fin. Eso primero. Lo segundo es que en el mundo evangélico existen militancias políticas históricas en todos los frentes.
de derecha y de izquierda. Yo responsabilizo en cierta manera un poco a la prensa de visibilizar el morbo del evangélico autoritario, el morbo del evangélico dictatorial, porque eso existe. Yo te voy a decir que no existe, está súper claro, está súper documentado, lo puedes ver en los libros de historia. Y te lo voy a poner con 2 ejemplos muy concretos, porque lo podría decir más largo. Se habla mucho de un grupo de pastores que entregó su apoyo a Augusto Pinochet en el año 74, ya que eso fue en JB. Eso se visibilizó porque la dictadura le dio visibilidad. Pero no se habla nada de las sucesivas declaraciones, manifestaciones en favor de los derechos humanos, en favor de la democracia, de innumerables iglesias evangélicas, lo que incluye las pentecostales, muchas pentecostales como la Iglesia Pentecostal de Chile, la Misión Iglesia Pentecostal y otras iglesias pentecostales más pequeñas, o iglesias históricas que participaron incesantemente por los derechos humanos e incluso, yo diría, hicieron un trabajo tan grande como el de la Vicaría de la Solidaridad, sin considerar que la Vicaría tenía presencia evangélica y sin considerar que la Vicaría recibía financiamiento del Consejo Mundial de Iglesias, que era presidido por evangélicos, protestantes. Entonces, yo creo que la gente conoce mucho al pastor Soto, persona completamente irrespetuosa, completamente intolerante, completamente fanática, completamente fundamentalista, pero conoce un poco a Arnaldo Soto, que fue un pastor que salvó muchas vidas en el tiempo de la dictadura en el sur de Chile, que era un pastor del Ejército de Salvación. Y está esa caricatura, ¿no? Evidentemente, yo participé de lo que fue la prueba evangélico, un poco respondiendo a este problema. Es una misión un poco apologética, porque yo siempre digo esto, yo no vi en el plebiscito de la prueba y del rechazo a los católicos por la prueba y el rechazo, no vi los budistas por la prueba y el rechazo, ni ninguna otra religión, o sea, era como nadie, absolutamente nadie, los evangélicos por la prueba y por el rechazo. ¿Por qué yo creo que existimos los evangélicos por la prueba? Fue una actitud reaccionaria ante lo que sabíamos que iba a ocurrir, porque había ocurrido con la elección presidencial anterior, cuando un grupo de pastores, sin la autorización de nadie, sin preguntarle a nadie, salieron diciendo incluso en la franja que los evangélicos estábamos con Piñera y eso no era verdad. Nadie los autorizó, nadie les dio ese poder. Y de hecho es contrario a la ética pastoral que enseñan en cualquier seminario pastoral. Entonces, muchos sabíamos que eso iba a pasar, como también la dictadura lo hizo en el plebiscito del 88. Entonces organizamos los evangélicos por el apruebo como reacción, para decir, no, permitir que nuevamente se nos asocie a una postura. Y gracias a Dios, de una manera milagrosa, de una manera sorprendente, disputamos el espacio y mucha gente nos conoció, no sé si todo el país, pero mucha gente nos conoció y CADEM demostró después que la mayoría de los evangélicos, el 57%, votó a prueba. Perfecto. Y creo que hemos hecho una gran labor con eso. La mirada histórica, incluso que tú pones sobre la mesa, Esteban, es muy importante. Yo, incluso, uno podría agregar la iglesia metodista. La iglesia metodista ha sido una iglesia no solamente progresista, sino que ha estado a la vanguardia de las transformaciones sociales en Chile y en el mundo incluso. Y en ese sentido voy a tomar la segunda parte de mi pregunta para invitar a Marlis a este debate. Y yo le preguntaba a Esteban de la perspectiva de los evangélicos con el apruebo, pero también le preguntaba cómo iba a ser esa traducción de cualquier fe, porque ustedes tienen la fe cristiana, pero otros tienen, como tú decías, otra fe, otros no tienen fe, pero ya que ha estado en el tapete el tema de la caracterización de lo evangélico como un movimiento, comillas, reaccionario, ¿cuál va a ser, Marlis, tu perspectiva en particular en los debates que se den en la Convención Constitucional de la perspectiva de la esfera pública? ¿Cómo llegas tú a esos debates? El Esteban se acomodó, para escucharme. Sí, es que él más o menos conoce mi pensamiento. Sí. Y creo que es un tremendo líder. Pues yo creo que a Esteban Dios lo levantó en este último, yo digo en estos rounds tan importantes, porque es importante conectar la religión. La espiritualidad de las personas nace desde el corazón, ¿cierto? Los seres humanos, la espiritualidad, lo que nace dentro, eso rico de conectarse con algo que es superior a nosotros, es de manera natural, nace en el ser humano. ¿Y qué sucede? Que cuando
esto nace a través de la historia, la gente buscó la forma de conectarse y a eso se le conoce como religión. ¿Por qué? Porque muchas personas a través de muchos mensajes de salvación, de una otra cosa, trataban de conectarse con eso que es mayor que nosotros y que no podemos negar porque lo sentimos en el interior. Si es algo natural. Y la misma religión evolucionó a través de nuestra historia de manera natural y con muchas diferentes doctrinas, porque el ser humano le nace esto de creer en algo más grande. Yo creo que viene también porque salimos del vientre de la madre y traemos esa necesidad de apegarnos a algo increíble que es mayor que nosotros. Pero lamentablemente estamos en una época donde también tenemos que evaluar la religión. ¿Por qué? Porque probablemente muchas doctrinas hoy día se han impuesto y están robando la libertad de las personas. Entonces yo creo que la ley de culto tenemos que tomarla no desde el aspecto de que la gente no tenga libertad para adorar, porque, oye, eso es lo más rico que puede pasar, ir a una iglesia y conectarte con la gente, todo en el mismo espíritu, adorando, levantando las manos, es súper linda la experiencia. Pero fíjate que muchas de esas iglesias también invierten mucho tiempo haciendo beneficios en panel día domingo para poner la cerámica, mientras que otras iglesias se llevan 60, 35 millones de pesos en beneficio a una sola. Entonces son cosas que tenemos que analizar. También dentro de la religión se da que muchos pastores en el sur viven una necesidad tremenda y terminan su vejez sin siquiera alcanzar una pensión básica, mientras que los líderes de las iglesias viven hasta en mansiones. Entonces creo que tenemos desde los temas valóricos a la iglesia y que la iglesia comprenda que estamos en una evolución, un cambio trascendente. Y si le ocurrió a la iglesia a través de los años que esto cambió, que Lutero se dio cuenta que la iglesia estaba negociando con los indultos y hasta los asesinos los indultaban, Entonces, ahí hay que poner ojo, yo creo, y hablarlo, conversarlo, llevarlo al tapete y dialogar entre nosotros, eso tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque mira lo que dice que pasó en el libro de los Hechos. Dice que estaban todos hablando y de repente algo cayó en medio de ellos. Yo no dudo que estemos hablando y el espíritu humano logre hacernos despertar esto maravilloso que tenemos de conexión unos con otros, de entendernos, de dialogar, de conversar las cosas, Y creo que es importante tomar la Constitución. ¿Por qué? Porque todas las iglesias se rigen por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene una forma para trabajar con ella y son instituciones sin fines de lucro, pero hoy día tienen el mismo peso que tiene un club de fútbol, siendo que ellos son los que dirigen la espiritualidad de la nación, la espiritualidad de la gente. Es súper delicado, creo que este tema es muy profundo y tenemos que hablarlo entre todos, conversarlo con sabiduría. Muy bien, ahí le están llegando saludos a ustedes, así que para que lo puedan ver después en el Facebook de sus seguidores seguramente. Yo los quiero llevar a un tema más concreto. Ustedes quieren ser candidatos a la convención constituyente, van a estar sentados ahí seguramente con personas muy diversas, muy diferentes, ojalá esperemos, ¿no? Independientes, de partidos políticos, claramente de pueblo originario, afortunadamente también, y paritaria, ¿no? Y vamos a tener una convención paritaria, ¿no? 50 y 50, lo que es muy importante. Pero van a salir temas de discusión y dentro de esos temas van a estar los llamados temas valóricos, ¿no? Que son temas sensibles en nuestra sociedad. Y ahí yo quiero llevarlos a esa discusión. ¿Cómo se aproximan ustedes a los llamados temas valóricos? Me refiero a los temas, ya no les voy a preguntar por el divorcio, porque el divorcio ya es un tema que está en la legislación y en los 90 le hubiera preguntado por eso. Pero le voy a preguntar por el aborto, que sí es un tema que seguramente va a venir en el debate futuro. Quiero saber cómo se aproximan usted al tema del aborto, al tema de la eutanasia, esto es la interrupción, la posibilidad de interrumpir la vida una vez que uno esté en una etapa, difícil de la suya, en los últimos años y meses de su propia vida, la eutanasia. Y también tú lo mencionaste, Esteban, al pasar, el tema de las disidencias, ¿no? ¿Cómo se aproxima usted a la concepción? Esto sí que va a salir en los debates constituyentes, a la concepción de la familia o de las familias, ¿no? ¿Cómo se aproximan a todo lo que se conoce como la población LGTBX, ¿no? O sea, toda la disidencia que hoy día es muy importante, no solamente el feminismo, sino también la población gay, la población lesbiana, la población transgénero, etcétera. Esteban, si quieres comenzar. Sí,
Bueno, agradezco mucho la pregunta porque me permite contestar lo que no contesté del anterior, que era un poquito extensa, entonces yo sentí que me estaba extendiendo demasiado. Efectivamente, las personas dicen, bueno, ¿qué pasa con la religión y la política, no? Esta asociación de la religión como un peligro para la democracia, que en parte es verdad, un peligro para el pluralismo, ¿no? Porque hay posturas que básicamente pretenden regular la vida, porque la religión es omnicomprensiva del ser humano y regula la vida privada como la vida pública de la persona que sigue esa fe. Yo siempre les explico a mis hermanos en la fe que la Biblia dice muchas cosas que nosotros los cristianos seguimos o deberíamos seguir, y la Constitución dice, también tiene una experiencia normativa, ¿no? Ambas son experiencias normativas, pero siempre les he tratado de explicar que estas dos experiencias normativas son muy diversas. O sea, para nosotros los cristianos la Biblia, para agradar a Dios, la Constitución tiene un propósito mucho más modesto, que es la convivencia, y que es básicamente la autorrealización del proyecto de cada cual. En virtud de lo cual, yo puedo ser constitucionalmente evangélico en este país, o sea, una minoría religiosa, porque hubo un tiempo en que en Chile la Constitución decía que la iglesia verdadera es la católica, ¿no? Y las demás estaban prohibidas. Entonces nosotros, los evangélicos, tuvimos que tener una retórica progresista, una retórica de defensa de nuestra autodeterminación, nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad religiosa y nuestro derecho a ser quienes somos, sin tener que preguntarle a la mayoría, sin tener que ser autorizados por la mayoría, y peor y mejor aún, que la mayoría no solo nos tolere, sino que además nos incluya, a pesar de nuestras diferencias religiosas. Entonces, en ese contexto, la forma en la que yo participo como evangélico en el proceso constituyente es completamente inversa a la imagen que se tiene sobre un evangélico en un proceso constituyente. Es una mirada que dice, a mí me gusta mi libertad religiosa, me gusta ser canuto, me gusta ser evangélico, quiero que los demás, que no son evangélicos, que incluso pueden tener una perspectiva contraria a ser evangélicos, puedan serlo también. Para mí, defender la libertad, o sea, hay muchos evangélicos y muchas minorías religiosas, o mayorías religiosas, que piensan que la libertad religiosa es el derecho a pertenecer a su propia religión, pero no saben que defender la libertad religiosa es defender la libertad religiosa del otro. Y eso me parece muy, muy conectado también con el cristianismo más profundo, con el cristianismo empático, con el cristianismo que cree en esta regla de hacer a los otros lo que uno espera que uno le den. Yo espero que a mí me respeten, y si yo voy caminando con mi Biblia, espero que nadie me tire una piedra y defiendo si a alguien le pasa eso, y si veo una pareja homosexual a la que le tira una piedra, yo la voy a defender. Porque eso es cristianismo, ¿ya? Entonces, lo que pasa con el proceso constitucional en lo que refiere a los temas valóricos, yo me he hecho conocido por expresar que yo no creo que las cuestiones valóricas en materia constitucional sean las cosas del ombligo hacia abajo. Yo creo que las cuestiones valóricas, que son muy éticas y de las que la religión ha aportado y puede seguir aportando, están relacionadas con la defensa de su prójimo, con la dignidad de su prójimo, con en palabras teológicas, luego jurídicas, la imagen de Dios en el prójimo, luego la dignidad del ser humano, luego los derechos humanos. Ya como esa configuración. Entonces, cuando se trata de estos, comillas, agenda valórica, yo siempre digo comillas porque a mí me parece que la corrupción es parte de la agenda valórica, me parece que la explotación de los trabajadores es parte de la agenda valórica, la democracia es parte de la agenda valórica. La posición que yo defiendo es evidentemente la posición de la libertad de conciencia y de el derecho que tienen las personas a su autodeterminación individual. ¿Ya? Y por lo tanto, y la posición de la misericordia, básicamente. Ya que dice, bueno, ok, yo puedo estar en desacuerdo, puedo vivir de una manera muy conservadora, voluntariamente, pero si la otra persona no vive así y no está dañando a un tercero, yo no tengo nada que decir en contra tuya, al contrario, te voy a defender. No quiero, digamos, entrar más en detalle porque es muy extenso. Pero podemos seguir. Absolutamente, muy claro, muy claro. Y no sé cómo te aproximas tú, Marelis, a los temas valóricos, al aborto, a la eutanasia, a ese tipo de temas. Oye, a mí esto me pega bien de cerca, porque yo lo viví en carne propia. Sí, para mí es emocionante ir a decir que tuviera la oportunidad de hablar lo que todavía no. La verdad es que yo ya estoy perdiendo toda la esperanza porque se necesitaban muchos votos. Entonces, muy difícil que alguien como yo, que recién está apareciendo en este ambiente político, alcance a llegar a la convención. Pero sí, no me voy a quedar callada, pues voy a contarle a todo el mundo lo que pienso. Y una de las cosas... Les voy a preguntar por el tema de las campañas, pero
Sí. Ya, Dale, y dale, resulta dale. que una de las cosas que, por ejemplo, la eutanasia, yo me acuerdo que tuve una niñita como de 6, 7 años en la ciudad de Victoria que tenía un cáncer terminal. La familia había recorrido y llevaba mucho tiempo sufriendo, y la niña murió prácticamente en mis brazos. Yo la tuve en mi brazo y veía cómo su sangre se iba yendo, pero también vi todo el proceso doloroso que esa familia vivió. Entonces, cuando tú estás en medio del dolor de la familia, no te atreves ni siquiera a juzgar porque ellos están tomando una decisión. Entonces creo que el tema de la eutanasia son cosas que tenemos que aprender a verlas con nuestros profesionales y también, como dice Esteban, desde el punto de la empatía, de ponerlo en el lugar de otro. ¿Por qué? Porque si hay un señor adulto que siente que ya no tiene fuerza, que está luchando, creo que hay que ponerse en la decisión de él, que es personal, ¿cierto? Y eso tenemos que conversarlo, no imponer nuestras voluntades sobre la voluntad que cada uno tiene, y cada uno dará cuentas también, pues. Sobre el aborto, a mí esto me llama mucho la atención, pues. Sí, de todas maneras. ¿Por qué? Porque mira, todo el mundo se pregunta ¿por qué las mujeres quieren abortar? Yo he visto, hasta yo misma cuando defiendo el tema, las mujeres quieren andar tirando las guaguas. Mira el nivel, po. O sea, más encima, además que nos juzgan por algo que ni siquiera entienden, nos tratan como que somos delincuentes y abortivas. No, pues cálmense. Yo creo que este tema hay que conversarlo como corresponde y analizar por qué. ¿Por qué la mujer no quiere seguir llevando la semilla? ¿Sabes por qué? Porque la semilla se ha vuelto pesada. ¿Por qué? Porque la semilla no tiene educación, la semilla no tiene salud, la semilla tiene un acceso terrible cuando sufre un abandono. Entonces, la mujer está defendiendo y está poniendo su derecho a la vida. ¿Por qué? Porque nosotras la cargamos. Las mujeres cargamos la vida. La vivimos, la palpamos, no seríamos jamás de ninguna manera asesinas con ella, pero tenemos un montón de ojos encima de nosotros, juzgándonos como mujeres y no analizando el problema. El problema real es que nos están matando cosas que están matando a la misma vida. En el Sename lo que ocurrió. Entonces la mujer tiene que, como la vida misma, yo digo, la mujer se defiende de una u otra manera, pero tenemos que buscar otros sistemas más, tenemos que educar a nuestros jóvenes sexualmente porque hay hoy día la pornografía ha educado a nuestros muchachos. Sí, y a muchas generaciones, porque no se hablaban estas cosas en la mesa y con profesionales, pero estamos en el 2021, pues, ya avanzamos montones, ¿me entiendes? Ya crecimos como planeta, en nuestro conocimiento, entonces yo creo que es hora de sentarnos a analizar estos temas también con los profesionales que necesitamos. ¿Me entiendes? Y mirarlo de un punto de vista más, no tanto religioso, no. La religión también tiene que abrir su corazón y su mente y dejar de juzgar porque no corresponde. Jesús mismo lo dijo, po. Nos habló del servicio, amarse lo uno a los otros. Entonces, cuando él hace esa frase, ámense lo uno al otro, ¿qué está diciendo? Que cuando tú te amas a ti mismo, primero eres capaz de entregar un buen servicio al otro. Si yo me amo a mí misma, amo mi trabajo, amo mi cuerpo, me cuido, entonces yo voy a ser capaz también de entregar un servicio a los demás como corresponde, por amor a mí misma primero. Entonces el amor propio, el amor que tenemos que tener por nuestra ciudad, el amor que tenemos que tener los unos con los otros, también pasa por los temas valóricos, por ponerlo en los zapatos del otro y juzgar de manera correcta. Muy claras las intervenciones tanto de Esteban y Marlis en los temas valóricos, sensibles, que habitualmente la gente dice que tiene más prejuicio con el mundo que ustedes representan, ¿no? Ya estamos llegando a la última parte del programa, un programa corto, acotado, de conversaciones más bien concentradas, pero no quiero terminar el programa con una pregunta más concreta, porque yo sé que ustedes son independientes, una lista independiente, pero tienen que juntar firmas para poder ser candidatos, ¿no? Y la fecha está corta, el día lunes 11. Entonces, les quiero preguntar cómo van en ese proceso y ligado, junto con ese tema, una pregunta que nos pone Edgardo, de Capital Poniente, que ha sonado mucho, ¿no? Porque todo el sector político de la oposición, del apruebo, por decirlo así, del apruebo de la oposición, ¿no? Porque también hubo gente que votó apruebo en el sector de la derecha y del gobierno, pero todo el mundo que votó apruebo en la oposición
es un sector que aparentemente va a ir muy desgregado, ¿no? Muy disperso, ¿no? Van a haber listas, ustedes saben perfectamente, listas de partidos políticos de la oposición, probablemente vayan 2 o 3 quizás, y van a haber eventualmente, para hablar del Distrito 8, 1 o 2 listas de independientes. Y se va a disgregar. ¿Cómo ven ese tema ustedes también? Es decir, son 2 preguntas al mismo tiempo. ¿Cómo les ha ido con la recolección de firmas, en su caso concreto? Y cómo se hacen cargo también de la crítica que se le hacen también a los independientes, y esto es una crítica desde los partidos políticos, medio tramposa, ¿no? De que ustedes van a ser como los catapilcos de la prueba. ¿Qué responderían a eso? Empecemos por Marlis primero y después terminamos con Esteban. Marlis. Oye, yo estoy recién empezando en esto de la política y lo estoy disfrutando de una manera, de verdad que lo estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque siento que estoy siendo parte de la historia. Es como que cuando has leído tanto sobre lo que ocurrió en tu país, sobre lo que ocurrió en otras naciones, te tienes la oportunidad de vivirlo. ¿Por qué? Porque lo que la gente ve afuera no es lo mismo que está ocurriendo entre las listas, entre lo que se conversa, entre pasillos, entre los líderes que están hoy día. Vivir ese proceso es súper lindo. ¿Sabéis que enseña la democracia? Entonces yo creo que vivirlo con tanto aprendizaje, viendo como niñita nueva lo que está ocurriendo. Y está difícil porque ¿por qué? Porque, como te digo, la gente todavía no entiende lo que está pasando. La masa de gente en realidad no comprende que el que vayamos los independientes es la voz de mucha gente que viene por años trabajando en el servicio social, que conoce la realidad del país. Entonces, también nos vamos a encontrar con otros líderes de otros partidos políticos y otros, pero es esa disyuntiva, le digo yo, esa lucha de poderes tiene que darse de esta manera, po. Y más allá de verle el lado negativo, yo creo que es la democracia que estamos viviendo y hay que disfrutarla y dejar esas peleas de niños, ¿me entiendes? De querer competir por algo y apuntar hacia el bien común. Hoy día tenemos una cantidad de candidatos impresionante. Yo no desmerecería a ninguno, yo creo que todos pueden ser un aporte, pero sí estoy segura que la vida nos va a entregar los mejores, por los que van a ir a discutir las ideas, planteándolas, y también porque es súper importante que no es solamente ir a imponer tu idea, hay que convencer a la derecha, hay que convencer a los políticos. Entonces el mensaje de los constituyentes debe ser súper firme y claro para transformar los corazones con los que van a liderar. Eso es lo que tiene que ocurrir para que pase lo que ocurrió como en Francia, cuando la derecha y la izquierda se dividieron cada una hacia un lado y discutían las ideas. Y eso es lo que tiene que pasar aquí. Yo creo que no solamente tiene que pasar en el proceso constituyente, tiene que pasar también en los barrios, tiene que pasar en todas las ciudades, tiene que pasar en los supermercados, donde podamos conversar, que la política se vuelva algo rico en la ciudad, po. Así que yo lo estoy disfrutando más allá de ver si voy a ganar, si voy a llegar o no. De verdad que para mí el proceso es maravilloso. Yo estoy recién empezando y sé que voy a ser un líder en este país. Lo sé, lo tengo claro. Entonces me siento tranquila porque me queda mucho trecho todavía, po. Muy bien, pues muchas gracias, Marlis, por tus opiniones. Esteban, ¿cómo ves tú el tema de la dispersión de listas y también cómo te ha ido a ti en particular con tu recolección de firmas? Sí, efectivamente es claro el análisis sobre la dispersión de listas, que es algo que a mí me preocupa profundamente, no es algo de lo que sea indiferente y al contrario, es algo por lo cual también estoy trabajando. A ver, ¿qué opino de la acusación de los partidos? Bueno, me parece que esto profundiza, o sea, ese tipo de acusaciones profundiza, yo creo, la ceguera de los partidos. ¿En qué sentido? Y no hablo de todos los partidos en realidad, pero, a ver, en primer lugar, yo no he visto, y esto lo digo particularmente de la oposición, porque mi posición se puede encasillar dentro de la oposición también. No he visto de los partidos de los últimos 30 años que han gobernado los últimos 30 años un mea culpa real sobre lo que ha pasado, de cómo ellos administraron el modelo. Yo creo que uno los puede tratar de justificar algunas cosas por el enorme poder político que tiene la derecha, por la Constitución misma, por las trampas, lo que habla Fernando Atria, de las trampas constitucionales que impiden la reforma. Estamos de acuerdo. Pero en este momento, o sea, si el presidente Piñera tiene un 6% de aprobación, entiendo que el Parlamento tiene menos. Los partidos políticos
tienen menos. Y eso es por algo. Entonces yo veo a los partidos de SQM, yo veo a los partidos de las boletas falsas no hacer en absoluto ni un mea culpa sobre lo que hago, sobre cuál es su responsabilidad en la crisis. Yo he visto algunos partidos políticos, y lo digo con mucha franqueza, el Partido Progresista, por ejemplo, invitó a puros independientes en su lista, según escuché. También hay un movimiento que se llama Nuevo Trato, que también va por esa línea. Ya, los partidos del Frente Amplio, yo veo que tienen mitad de independientes y tienen gente que va de candidatos que no son sus estrellas, sino que traen gente de su militancia que muchas veces están relacionados con un fuerte trabajo social. Me parece eso que es aceptable, pero no fueron capaces ellos de unirse. Ellos dispersaron los votos. En segundo lugar, no han tomado una perspectiva autocrítica en serio. Y si están preocupados por la dispersión de votos, bueno, no presenten ningún candidato. Pero no nos culpen a nosotros, los independientes, por supuestamente estar dispersando los votos. Ahora, obviamente, como yo dije, esto me preocupa. Yo estoy en la lista de independientes no neutrales. Nosotros estamos en diálogo permanente en este momento con el resto de listas independientes que están formándose. Tenemos acuerdos por distrito. Hay unos que se están unificando con las listas de independientes del mundo de la lista del pueblo, del mundo de Noma FP, del mundo de los movimientos sociales, del mundo del colegio de profesores, del mundo de los movimientos ambientales y del mundo indígena. Y pronto se van a anunciar resultados de eso. Y yo en lo personal, Marvin lo puede atestiguar, estoy trabajando para, y lo digo con todas sus letras, yo no pienso ir en una lista que no sea unitaria de independientes. O sea, lo más unitaria posible, porque si hay gente que se resta, se va a restar. Pero lo que yo espero es que los miembros de mi distrito de independientes no neutrales hagamos un gesto y demos todo el espacio para que las listas independientes sean lo más unificadas y lo más competitivas posibles. Y yo creo que la acusación que los partidos políticos nos hacen es una acusación atrevida. Creo que ellos también tienen esa responsabilidad y tienen una responsabilidad en haber gobernado el país antes. Y yo creo que en un proceso constituyente, especialmente en que se entiende como carta, como we the people, como contrato social, es particularmente relevante que para la Carta Fundamental que limita el poder político, no sea la militancia ni la clase dirigente tradicional la que la redacte, sino que la gente la pueda sentir suya. Y por eso es importante el rol de los independientes, más que una elección de diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, etcétera. Porque la política va a continuar y los partidos políticos son necesarios. Sí, la Constitución tiene que ser una piedra angular que la gente la sienta suya. Por eso creo en el camino independiente. ¿Cómo voy? Voy bastante bien. La verdad es que estoy muy, muy cerca de mi meta. Al ritmo que voy, si lo mantengo, si la gente sigue entusiasmada, si la gente sigue informándose, sigue viendo mi página, sigue viendo mis actividades y si intento ser identificada, representada por mí, voy a estar en la papeleta, pero estamos luchando día a día, hora a hora, minuto tras minuto, para lograr ese objetivo. Bueno, yo les quiero hacer una invitación también. Estamos llegando al final del programa ya, tenemos que despedirnos, pero les quiero hacer una invitación porque, como lo decía Marlis, y también creo que lo sugieres tú, Esteban, una cosa es lo que están haciendo ustedes, que me parece muy válido, muy bien, y ojalá también este proceso de unidad que tú anuncias, Esteban, llegue a buen puerto, que es ser candidato, ¿no? Y llevar una lista de candidaturas. Luego es ser electo constituyente, ¿no? Ahí van a haber quizás algunos otros y otras, esperemos que tengan esa fortuna, porque eso lo elige el pueblo y ahí hay una decisión que se va a tomar en abril. Pero nosotros acá en Capital Poniente vamos a convocar a todos los que están como precandidatos, a los que son candidatos finalmente, a los que sean electos finalmente, a un proceso incluso mayor que eso, porque el proceso constituyente no se va a votar simplemente en la convención, en los 155 convencionales que se elijan, sino que va a haber que hacer cabildo, va a haber que hacer iniciativas populares, y nosotros que estamos interesados en eso, queremos reconvertir esta ley, hoy día se llama ley constituyente, en lo que a partir de marzo se va a llamar cabildo constituyente. Aquí estoy dando una premisa. Y ahí vamos a convocar a todas las voluntades, a todos los que hemos invitado a que sean parte, porque va a haber que pujar para que la representación de la gente, de los intereses, llegue efectivamente a la convención constituyente. Va a haber que convocar a los
a los que son electos a que escuchen efectivamente la voz de los vecinos en cada plaza, ojalá en cada barrio, que vamos, si la pandemia nos acompaña, vamos a estar con esas dinámicas. Así que están invitados desde luego, si es que ya sea que lleguen a la convención finalmente, espero que se acuerden de este programa y de esta iniciativa, o si no, bueno, que participen como ciudadanos también de a pie, como lo van a seguir siendo, y yo creo que, porque el proceso es de todo y nadie puede restarse, ya sea en el rol que le toque estar a uno. Así que les quiero agradecer, Esteban, tu presencia muy preclara, lo mismo para ti, Marley, con tu autenticidad, con tu energía, con tu optimismo también. Y creo que ha sido un buen programa, un bonito programa. Así que muchas gracias. Y no sé si quieren decir algo final rápido, sí, antes de que terminemos, Marley. Nada, Ricardo, gracias por invitarnos, de verdad, y fue un placer, pues, un placer con Esteban también. Aunque somos amigos, hablamos todos los días, pero igual, es genial hablar con él. Un abrazo. Bueno, muy bien. Esteban. Sí, agradecer nuevamente el espacio, concuerdo contigo, yo creo que el principal desafío de la Convención Constituyente es que esta no pida el voto, se eligen los representantes, y bueno, si te he visto no me acuerdo, ni tampoco creo que la misión de los constituyentes sea convocar cabildos, su misión es ir a los cabildos que ya están hechos. Gracias. Entonces me alegra mucho pensar que hay una iniciativa acá y que ojalá se pueda fusionar también con muchas otras, para que sea canal directo con los representantes. Esa es mi principal misión y visión respecto a lo que debe ser el constituyente, y eso no está legalmente establecido. Tenemos que establecerlo para que tenga sentido todo esto. Muchas gracias por la opción. Bueno, invitarlos a que nos sigan conociendo, pero pueden conocer mi página web, estebanquiros.cl. Si les gustó lo que pudimos decir, digamos, les invito a que puedan patrocinarnos, tanto a mí como a Marlis, en la página de patrocinantes.cervel.cl con clave única. Perfecto. Y agradezco finalmente también la labor de Jazmín, nuestra intérprete de lengua de señas, que nos ha permitido llegar también a otro público, que es muy importante. Así que con eso nos despedimos y gracias por este programa. Que les vaya muy bien. Suerte, éxito. Chao. ¿Es posible juntar 100 ideas para el poniente? En Capital Poniente creemos que sí. Por eso, te invitamos a participar de un gran debate de ideas llamado 100 ideas para el poniente. ¿De qué se trata? Se trata de un gran focus group organizado por Capital Poniente, cuyo objetivo es conocer los principales problemas que vivimos las y los vecinos al poniente de la capital. Pero no solo eso. Además, buscamos las mejores ideas para solucionar los problemas. ¿Cómo funciona? Juntamos a vecinas y vecinos en grupos para participar del debate de ideas. La participación se hará a través de una plataforma virtual de fácil uso. Las y los participantes serán parte de un grupo de discusión donde podrán elegir el tema a discutir y donde se votará la mejor idea. Pero espera, hay más todavía. Cada grupo deberá elegir el mecanismo de votación: 2/3, 3/5, mayoría simple o unánime. ¿Te suena conocido? Aprovechando el camino hacia una nueva constitución, buscamos vecinas y vecinos que se atrevan a poner la democracia en acción y luego nos ayuden a evaluar su experiencia. Creemos que las mejores ideas están en la misma base de la sociedad. Para participar, solo debes llenar el formulario adjunto a esta publicación o visitar e inscribirte en www.ceponiente.cl/100